Hoy presentamos comensalismo en hongos. Cuando hablamos de comensalismo, pensamos en estas relaciones donde uno gana y el otro, pues, ni lo uno ni lo otro. Y en el caso de los hongos, esto es aún más interesante, porque estos organismos son expertos en encontrar oportunidades sin causar daño. En otras palabras, ellos aprovechan lo que ya está disponible, como lo son los nutrientes residuales, superficies donde instalarse o microambientes favorables, sin afectar al hospedero. Un ejemplo súper cotidiano es Malacesia. Este hongo que vive tranquilamente en nuestra piel, alimentándose de lípidos de la superficie, pero no nos causan problemas mientras todo esté en equilibrio. También están los hongos epífitos, que se quedan en la superficie de las hojas sin invadir ni dañar a la planta. O los coprófilos, que simplemente aprovechan las heces animales como sustrato. Lo más interesante es que esta relación no es estática. Los estudios actuales muestran que el comensalismo en hongos puede ser un estado transitorio, que cambia según el ambiente o las condiciones del hospedero. Dependiendo de esto, un hongo comensal puede volverse un aliado, como lo es en el mutualismo, o convertirse en un problema, como lo es el parasitismo. Es por eso que hoy vamos a explorar cómo funciona esta relación, por qué evolutivamente es tan importante y qué ejemplos vemos tanto en humanos como en plantas y en ecosistemas. Así que acompáñenos en este episodio especial, donde entre luces, historias y ciencia, exploraremos cómo los hongos también celebran la vida coexistiendo con otros seres sin causar daño. Bien, entonces, la última historia nace del artículo. Es un caso de comensalismo que el hongo Fusarium solani no patogénico se ha aislado frecuentemente del chancro del zapallo Cucurbitae moscata, teniendo en cuenta que el zapallo es un cultivo de cosecha de final de año. El zapallo se cosecha en muchas regiones tropicales y templadas entre octubre y diciembre, justo cuando comienzan las festividades navideñas. Por eso históricamente era uno de los alimentos frescos disponibles en diciembre. Por ejemplo, culturas norteamericanas como en Estados Unidos y Canadá, como lo que está el pie de calabaza, que también contiene zapallo, o inclusive especies en la industria del café, especies y agregados de calabaza. Entonces, siendo Cucurbitae moscata nuestro protagonista, conocido en Colombia como el zapallo, nativo de Centro y Sudamérica, y a pesar de que este estudio se haya sido en Malasia, en la lejana Malasia, es un fruto nativo, comerciable, familiar y con algunas variedades autóctonas en Colombia, por lo cual este artículo es una enseñanza útil de que no todos los hongos son patógenos en el área agrícola, para desmentir conceptos y no categorizar a todos los hongos como antagonistas directamente, para no juzgarlos. Fusarium solani, nuestro protagonista, coloniza el zapallo por medio de costras. Este fue un caso inicialmente contradictorio para los investigadores, ya que externamente parecía un patógeno. Sin embargo, internamente y tras múltiples cortes histológicos que ya mencionaremos, es que la estructura de las costras de donde fueron obtenidos y aislados estos hongos no eran tejidos húmedos y blandos, no había un avance de necrosis y no había pudrición. Entonces, para declarar a nuestro protagonista como culpable o no y como antagonista o protagonista, primeramente se hicieron 3 cortes histológicos, de un zapallo sin costra, con costra y un corte de la costra, en donde nuestro primer corte histológico, el primer corte histológico fue en el tejido sano del zapallo. La parte más externa presenta una epidermis organizada con células alargadas en forma de empalizada y recubiertas por una cutícula protectora para evitar la deshidratación del fruto de estas cutículas cerosas. Debajo de ella se encuentra el mesocarpo, formado por células grandes con vacuolas amplias típicas de un fruto íntegro y sin daño. Segunda imagen, cuando ocurre una lesión, la zona superficial, la expuesta, la que está recubierta por cutícula, ya no conserva la epidermis original. En su lugar, cuando hay costra, aparece un tejido desordenado compuesto por células lignificadas que se van acumulando. Esta estructura corresponde a un tejido cicatricial que el zapallo forma para sellar la herida y proteger su pulpa interna, para proteger las semillas, porque al fin y al cabo es un fruto que contiene semillas. Y la tercera imagen correspondiente a un corte de la costra, resultados que se obtuvieron cuando se observa este tejido cicatrizado con tinciones.
Se evidencia áreas donde las células están fuertemente lignificadas e hipertrofiadas. Esto confirma que el fruto reemplaza la epidermis dañada por una capa dura de protección llamada peridermis de cicatrización. Además, que la especie aislada e identificada no es una especie patógena conocida dentro de las que causan pudriciones severas en cucurbitáceas, como por ejemplo Fusarium acuminatum, enfermedad corazón rojo, y Fusarium graminearum, tinción de la plántula en Chile, en donde comenzó a proponerse que pudiera ser un patógeno oportunista este caso. Sin embargo, después de haber hecho los cortes histológicos, se descartó la hipótesis de que pudiese ser un patógeno y es un comensal, indiferente para el huésped, para la planta, para el fruto, para el zapallo. Por otra parte, y como tercera parte de metodología, en pruebas de patogenicidad, en donde el hongo fue inoculado a frutos maduros sin y con herida, y asimismo en frutos jóvenes sin y con herida, resultó siendo que las costras aparecen únicamente cuando el hongo es inoculado, cuando ya hay una herida infligida previamente, siendo Fusarium solani el hongo inoculado que ralentiza ligeramente la cicatrización en frutos jóvenes. Siendo así y concluyendo que es un saprobio restringido nuestro protagonista. Entonces, retomando, recapitulando, ¿qué estructuras permiten que Fusarium solani se mantenga como comensal? Base 3. 1. Clamidoesporas, estructuras de resistencia ante sequía. ¿Por qué ante sequía? Porque al fin y al cabo la costra es un tejido deshidratado que permite que Fusarium solani persista como comensal. 2. En el proceso de cicatrización hay una barrera de lignina y suberina en que separa el tejido interno del externo, del mesodermo de la peridermis. Por ello permanece el hongo, pero no avanza hacia una infección interna, no coloniza el tejido sano, por eso no es patógeno. Y tercero, la costra está compuesta por peridermis y células lignificadas y suberizadas, en donde el hongo produce enzimas celulolíticas, hemicelulolíticas que degradan las paredes vegetales del zapallo. ¿Para qué? Para poder nutrirse, para poder sobrevivir, aunque no proliferar a gran escala. Siendo así nuestro protagonista, no antagonista, un saprobio restringido y además comensal, teniendo en cuenta el potencial y las aplicaciones biotecnológicas de este tipo de enzimas para procesar biomasa que contenga lignina sin generar daño a plantas. Hay un historial de Fusarium de especies comensales, como por ejemplo Fusarium oxysporum, no patógeno, para hidrólisis de paja de trigo y arroz, en que degrada la lignina y solubiliza polisacáridos. ¿Para qué? Para mejorar los procesos de compostaje sin activar toxinas ni factores de virulencia. Y nuestro segundo caso es Fusarium verticiloides como degradador de residuos de maíz, pero con cepas no toxigénicas en que degradan la tusa y los rastrojos del maíz sin reducir el tamaño de la fibra, siendo para varias industrias que retiran la capacidad de producir micotoxinas, como para que esas cepas detoxificadas contribuyan a la degradación de materia orgánica. Siendo así, y para concluir, en que el zapallo es un fruto de cosecha navideña que cicatriza sus heridas con una peridermis lignificada. En esa corteza protectora, Fusarium solani aparece como un comensal frecuente, un hongo que no hiere, no destruye y solo ocupa un espacio que el fruto ya había cerrado. Bueno, por otro lado tenemos a Rhizopagus irregularis, que es un hongo micorrízico arbuscular cuya relación mutualista con las plantas se basa en el intercambio de nutrientes. Básicamente, el hongo capta fósforo, nitrógeno y agua del suelo mediante su red de hifas y la planta le entrega carbohidratos y lípidos. Este hongo presenta metabolismo biotrófico, lo que quiere decir que produce enzimas suaves y estimula el crecimiento y resistencia de la planta. Por esta razón, Rhizopagus irregularis es una de las especies más utilizadas industrialmente para fertilizantes micorrízicos. Pero ¿cómo ocurren este tipo de reacciones? Bueno, tiene diferentes mecanismos metabólicos por los cuales tiene, como por ejemplo el transporte del fósforo, donde las hifas del hongo exploran más suelo que la propia raíz de la planta. Entonces, a partir de ahí, el hongo usa fosfatasas y fitasas que liberan fósforo orgánico. El fósforo captado viaja por dentro de las hifas hacia la raíz
Una vez ya en el interior de la raíz, el hongo forma arbúsculos. Los arbúsculos son estructuras altamente ramificadas en forma de árbol que se forman dentro de las células de la raíz de las plantas cuando éstas se asocian con hongos micorrízicos arbusculares, un tipo de simbiosis que es muy común en plantas terrestres. Estos cumplen con la función principal de ser el sitio de intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. Estos se forman dentro del córtex de la raíz, en las células corticales, sin romper la membrana plasmática de la célula vegetal. Una vez ya formado, también forma la membrana periarbuscular. Aquí ya el hongo libera fósforo al apoplasto mediante los transportadores de fósforo y la planta captura con transportadores de fósforo 1. En el transporte de nitrógeno, el hongo absorbe nitrógeno en forma de amonio y nitratos. Este lo convierte en arginina dentro de sus hifas y la arginina se transporta hacia la raíz. En la entrada al arbúsculo, el hongo degrada la arginina y la libera en forma de amonio. Ya de una vez la planta la toma el amonio mediante los transportadores de amonio. Para la transferencia de carbohidratos, la planta hace fotosíntesis donde produce sacarosa. La sacarosa se mueve a la raíz y dentro de la raíz se convierte a glucosa, que el hongo puede absorber. La planta de esto expresa los transportadores conocidos como SWIT en las células colonizadas y el hongo tiene los transportadores MST que captan la glucosa. Para la transferencia de lípidos, que es muy importante para Rhizopagus irregularis, tiene un proceso totalmente diferente donde las plantas no producen lípidos que ningún otro hongo recibe de esta manera. La planta sintetiza ácidos grasos en células con arbúsculos y los exporta a través de transportadores de tipo ABC y proteínas RAM2 o STR1 o 2. El hongo capta esos lípidos y los usa para el crecimiento de las hifas, los almacena en vesículas o para la producción de membranas. Rhizopagus irregularis cuenta con unas estructuras especializadas involucradas en el mutualismo, como lo son las hifas extrarradicales, que son las hifas externas. Estas normalmente tienen como principal función como explorar el suelo, captar el fósforo y el nitrógeno y los micronutrientes, además del agua. Por otro lado, tenemos a las hifas intrarradicales, que son las hifas internas del hongo, por las cuales tienen como función principal transportar los nutrientes hacia las células donde hay arbúsculos y se diferencian de estructuras especializadas como los arbúsculos y las vesículas. También tenemos a los arbúsculos, que son la estructura principal en el mutualismo debido a su función principal en el intercambio de nutrientes, por ejemplo de hongo a planta en la fijación y transporte de fósforo, nitrógeno, zinc y otros micronutrientes o macronutrientes, o de planta a hongo como azúcares y lípidos, además de que aumentan enormemente el área de contacto por su forma ramificada. Las vesículas normalmente se pueden encontrar dentro de la raíz o entre células debido a su principal función, que es el almacenamiento de lípidos y energía, además de que estas son estructuras de reserva del hongo que pueden funcionar como órganos de supervivencia, además de que su presencia es clave para determinar si el hongo es micorrízico. Otro tipo de estructuras también son las esporas, en este caso glomerosporas, normalmente esparcidas en el suelo, debido a que estas funcionan como propágulos del hongo, haciéndolas de estructuras de resistencia. Otro tipo de estructuras especializadas también son los apresorios o estructuras de penetración. Estos normalmente están ubicados en la superficie de la raíz y tienen como función ayudar a facilitar la adhesión del hongo a la raíz y facilitan también la entrada controlada a las células sin romper la membrana. También tenemos bobinas hifales, que son estructuras especializadas solo en algunos hongos micorrízicos y no siempre en irregulares. Normalmente están ubicadas dentro de las células corticales y su función principal es aumentar la superficie de colonización y es una alternativa en lugar de arbúsculos según sea la especie, no en todas las especies de hongos micorrízicos. Ahora, en cuanto al interés industrial, los hongos mutualistas, sobre todo micorrizas arbusculares y ectomicorrizas y hongos endófitos, tienen un interés industrial creciente porque mejora tanto la nutrición como la resistencia de distintas plantas, incluyendo productos como biofertilizantes, bioproductos para agricultura sostenible, son fuente de enzimas y metabolitos bioactivos en la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria, de bioremediación y pueden usarse en restauración ecológica y monitoreo ambiental, como son los líquenes. El mercado de inoculantes micorríticos e insumos basados en fungi está en expansión, aunque enfrenta problemas de calidad, estandarización y regulación. Entre los
Las aplicaciones más importantes que tienen a nivel industrial está la agricultura, horticultura, silvicultura, biotecnología, farmacéutica, cosmética, medio ambiente y bioremediación. Tiene distintos retos y limitaciones y riesgos industriales, como la variabilidad de eficacia en sitio. Muchos inoculantes funcionan bien en condiciones controladas, pero su remediación es inconsistente en campo debido al suelo, microbiota nativa, prácticas agrícolas o el clima. Escalado y costo de producción es otra problemática, especialmente para la reproducción en raíces y líquenes de crecimiento lento, ya que los costos de producción a escala son altos comparados con, por ejemplo, las bacterias. Tenemos un ejemplo industrial y estaríamos hablando de Rhizophagous irregularis, que es una micorriza arbuscular y tiene un mutualismo micorrítico entre la planta y el hongo, ya que el hongo obtiene carbohidratos y lípidos producidos por la planta, mientras la planta va a recibir nutrientes y minerales como fósforo, zinc o cobre, agua y mayor tolerancia al estrés. También aumenta la absorción del fósforo hasta 3 a 5 veces más que las raíces sin micorriza. Mejora la retención del agua aumentando tolerancia a sequía, reduce el uso de fertilizantes químicos entre un 20 a 50%, estimula el crecimiento radicular y la producción de biomasa aérea. Rhizophagous irregularis forma una relación mutualista con raíces de tomate, aumentando la absorción del fósforo y la resistencia a sequía. Este beneficio natural se ha industrializado mediante biofertilizantes comerciales que contienen esporas y fragmentos de hifa del hongo, usados para reducir fertilizantes químicos y mejorar el rendimiento agrícola. Presentado por Samuel Paguatián, Isabela Herrera, Juana Beltrán, Violeta Rivera y Juan David Buitrago. De parte de todo nuestro equipo les queremos desear una feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas, pero muchas gracias.